Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues como lo prometido es deuda, pero con toda la calma, voy a realizar los vídeos correspondientes al caso Macastre comparación Alcácer, pero con mucha más documentación o datos de los que hice en su momento, teniendo en cuenta, como os comento, lo que son la base de los libros tanto de Félix Ríos como de Manos Jiménez respecto al caso Macastre, pero como ya os digo, sin lógicamente dar datos objetivos sobre los libros, ya que os comento, el que los quiera leer pues los tiene en la plataforma de Amazon, por ejemplo, y los puede comprar allí. El de Félix Ríos incluso lo tenéis en Kindle Unlimited de manera gratuita para aquellos que les interese la lectura. Y bueno, básicamente, si trato este tema de nuevo, aparte de para dar un poquito más de detalles al respecto a los estudios que se han hecho sobre el caso, es también, bueno, pues para manifestar que a lo mejor hay algunas pequeñas diferencias entre lo que puede manifestar Félix Ríos como criminólogo y experto en ciencias forenses y lo que puede manifestar Manu Jiménez como, bueno, investigador particular, que ya sabemos que también pues, ha hecho un excelente trabajo y concretamente con este caso, ¿no? El caso Macastre, del que ha hecho pues, un documental y bueno, pues ya os digo que también ha escrito un libro. Sin embargo, hay una serie de cosas que parece ser, por algunas manifestaciones sobre todo que ha realizado en su programa, que parece que no cuadran exactamente con lo que es la realidad. Sobre todo con el tema de que Ricard y Anglès no se conocían por aquella época, a lo cual evidentemente pues no es así, no es verdad, y de hecho hay pruebas que lo demuestran. Y de hecho, bueno, pues para eso precisamente voy a hablar de ambos libros y ya os digo, sobre todo de la opinión de Félix Ríos, que al fin y al cabo, queramos o no, digamos que es el experto de los expertos en este caso. Ya os digo porque se dedica exclusivamente a esto y no ha tocado solamente este caso, ni el de Alcácer, ni tal, sino que ha trabajado en miles de casos y bueno, pues a día de hoy es un auténtico, ya os digo, máquina de lo que es la criminología aquí en España y también fuera, porque realiza muchos trabajos fuera. Entonces, bueno, ya sin enrollarme más, os voy a hacer básicamente pues una serie de explicaciones sobre qué fue lo que pasó en Macastre. Luego hablaremos un poquito de lo que puede relacionarlo un poco con el caso de Alcácer y luego ya vamos a hablar de Anglès y Ricard, ¿vale? Entonces, bueno, pues para no enrollarnos más, básicamente vamos con el tema. Y bueno, lo primero de todo es tener en cuenta quiénes son las víctimas. Yo creo que eso es algo siempre fundamental en cualquier caso. En este caso estamos hablando también, curiosamente, de 3 víctimas, también con similares edades, por no decir las mismas que tenían las niñas de Alcácer, y estaríamos hablando en primer lugar de Rosario, que es la que aparece en la primera foto, Valeriano y Pilar. Bien, estamos hablando de que Valeriano tenía 14 años y las chicas tenían 15. Parece ser que entre Valeriano y Rosario había una relación sentimental, aunque parece ser también que de vez en cuando pues, se liaba con Pilar. Pero bueno, digamos que este grupo en un momento determinado se hace inseparable. Empiezan a salir juntos y bueno, Rosario parece ser que es la que lleva un poco la voz cantante, ¿no? La que domina un poco al resto de miembros, pero todos a excepción de Pilar, digamos que proceden de familias relativamente desestructuradas, no como en el caso de las niñas de Alcácer, y que son incluso pequeños delincuentes, especialmente en el caso de Valeriano, bueno, que ya en el momento que decide marcharse hasta Catadau, que es donde ya desaparecen, estaba de hecho en un centro de menores porque entre otras cosas realizaba pequeños delitos y pequeños robos para poder pagarse su adicción, ya que todos eran adictos a las drogas, especialmente Rosario y Valeriano, como os comento, el que incluso había consumido heroína. Estamos hablando de un niño de 14 años que está consumiendo una droga terrible. Y bueno, también tenían la costumbre de esnifar pegamento, que era la droga de los pobres en aquellos momentos. Y que bueno, cuando no les quedaba otra porque, bueno,
muchas ocasiones, ya os digo, es que no tenían absolutamente ningún medio para conseguir estas drogas, ¿no? Y muchísimo menos pues dinero. Entonces pues a veces no les quedaba otra que hacer esto. ¿Qué pasa? Pues que con el tema de la ruta del bacalao y demás, como suele pasar en estos casos, bueno, pues muchos jóvenes acudían allí a aquella zona y se movían por ciertos barrios peligrosos precisamente para obtener este tipo de drogas, y concretamente por el Parque Camales, donde sabemos que el cabecilla del tráfico de drogas era Antonio Anglés. Y luego teníamos por otra parte el barrio chino, que era regentado, digamos, por decirlo de alguna manera, por un tal Wichita. Bien, estos chavales, precisamente por querer acceder a estas drogas, estos chavales en particular, ya os digo, las niñas de Alcácer no tienen que ver en este sentido, ¿vale?, con la vida que tenían estos chicos. Y no eran drogadictas, ni muchísimo menos, ¿vale? Se movían, ya os digo, por barrios peligrosos en los que, digamos que nadie, teniendo en cuenta a Anglés y todos sus séquitos, se andaba con tonterías a la hora de si tenían que eliminar a alguien por el motivo que fuese, bien por un impago, bien porque hay un intercambio sexual que sale mal, etcétera. Ya os digo que no tenían ningún reparo en quitárselos de encima. Luego, aparte, por aquella época, sobre todo en el barrio chino, existía mucha prosti. Mucha de ellas era trata de blancas, como ya había comentado en algunos casos, y lógicamente pues esto traía consecuencias, y es que muchas veces pues por motivos de intentar escapar, por desobediencia o por motivos X, esas chicas prosti eran literalmente asesinadas y aparecían luego sus cuerpos en el pantano de Yátova. Ya os digo, no había ninguna persona importante, era simplemente pues aquella gente que, como siempre, ha manejado este tipo de negocios sucios, y que ya os digo que sigue existiendo lamentablemente a día de hoy, pero en aquel entonces, ya os digo, pues desaparecían, bueno, pues con bastante asiduidad jóvenes, personas jóvenes, teniendo en cuenta que sobre todo eran prosti y que también eran muy jóvenes, muchas de ellas procedían, como sabéis, del extranjero. Luego también otras muertes se producían simplemente por el tema de las drogas. Es decir, estos chicos eran muy jóvenes y tenían unas adicciones a unas drogas, ya os digo, muy duras. Con lo cual era fácil que pudiesen fallecer directamente por una sobredosis. O sea, eso es algo que está claro. Luego lo único, pues que se deshicieran de los cuerpos, ya os digo, lanzándolos al pantano de Yátova para que no hubiera sospechas. Pero vamos, que no es que se tratase aquí de una red de asesinatos en todos los casos, ¿vale? O sea que muchos chicos desaparecían por muchos motivos, ya os digo, relacionados con las drogas, el tema de prostitución y demás. Bueno, una cosa que siempre me llama la atención, y lo tengo que decir antes que nada, es por qué la foto de Rosario siempre sale como un dibujo en blanco y negro tan cutre. Además que no muestra para nada lo guapa que era la chica, que era muchísimo más guapa de lo que se la ve en la foto, y no entiendo por qué habiendo fotos reales de ella, se pone siempre esta cutre foto que yo la verdad es que no entiendo. Bueno, luego ya lo veremos. Bueno, como os digo, eran pequeños delincuentes. Entonces, en un momento dado, Rosario, digamos que es testigo de un robo allí en Valencia, donde ellos residían, y bueno, pues por lo visto se chiva, ¿no? Ella conoce a los perpetradores, incluso parece que los ayuda en algún momento, pero luego se chiva, y entonces desde ese momento es amenazada de muerte por estos ladrones que no sabemos de quién se trata, pero nos lo podemos imaginar. Yo ahí lo dejo. Entonces, bueno, pues tenían miedo, digamos, de alguna manera. Entonces, como estaban tan unidos, bueno, pues en un momento determinado deciden irse a Catadau, irse de sus casas, al menos durante un tiempo, cosa que en el caso de Rosario y Valeriano era bastante habitual, con lo cual cuando desaparecían, digamos que no se daba ninguna alerta, porque ya os digo, era algo bastante común. En el caso de Pilar ya no tanto, pero bueno, tampoco digamos que la echaran de menos así con mucha facilidad, según ella misma llega a declarar, bueno, a manifestar en algún momento, ¿no?
Total, que bueno, entre el miedo que tenían por las amenazas de muerte, que en Catadau podían vivir un poco como ellos querían, porque digamos que bueno, vivían en una especie de chalet abandonado, pero que estaba en bastantes buenas condiciones, y allí pues tenían la libertad de hacer lo que querían. Entonces, pues esto, lógicamente, bueno, pues para unos chavales tan jóvenes era una auténtica maravilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego desde ahí pues tenían más fácil acceso a todas estas zonas, ya os digo, de Parque Camales y demás, para la consecución de las drogas que fuesen necesarias. Y ya os digo, los tres estaban muy unidos y bueno, pues ya os digo que deciden irse a Catadau por un motivo en particular, porque Pilar, digamos que conocía muy bien la zona, ya que había vivido allí aproximadamente hasta los 6-7 años, ya que su padre tenía una casa allí y de hecho su madre, curiosamente, fue cocinera en el bar El Parador, que os sonará precisamente y que es una gran coincidencia con respecto al caso Alcácer, en la que hablamos del mismo bar donde supuestamente Anglès y Ricard fueron a comprar los famosos bocadillos, ensaladas y demás la misma noche del crimen de las niñas de Alcácer. Bueno, pues Pilar conocía perfectamente la zona, por eso decidieron ir hasta allí y no a otro sitio. Y ya os digo que allí, bueno, pues como no tenían mucho dinero, aunque Rosario había robado unas joyas antes de irse de la casa, bueno, pues cogió un puñado de ropa con la intención luego de vender esas joyas, sacar algo de dinero para poder, ya os digo, sobrevivir de alguna manera. Pero también es verdad que Pilar, con la confianza que tenía con los dueños del bar El Parador, del bar Catadau, bueno, pues lo que hacía era de vez en cuando echarle bastante cara, y lo que hacía era irse para allá, hablar con los dueños para conseguir que les diesen algo de comida, bocadillos y demás. Y la última vez que se ve a Pilar y a Rosario es precisamente en esta localización del bar Catadau con un tal Miguelo. Bueno, Miguelo, digamos que era, bueno, pues un personaje del pueblo, ¿vale? Básicamente. ¿Qué quiero decir con un personaje del pueblo? Bueno, pues que era el típico hombre que digamos que se dedicaba a realizar una serie de trabajos que no estaba muy claro, ¿no? Hacía como, bueno, era un hombre un poco ermitaño, que no era conocido por todo el pueblo, pero era conocido como, pues eso, como el rarito, ¿no? Yo creo que todos conocemos a los típicos raritos del pueblo, ¿no? Entonces esto es lo que se ve la última vez que se las ve con vida, y mientras Pilar parece ser que está hablando con los dueños pidiéndoles unos bocadillos, el Miguelo está hablando con Rosario e incluso la llega a invitar a una Coca-Cola. Entonces, bueno, pues esto lógicamente es visto incluso por un guardia civil que va en un momento determinado a coger un pollo asado a ese bar. Entonces allí efectivamente los ve, aunque no se fija especialmente, pero sí que ya os digo que los ve. Entonces, bueno, también los ve con el Miguelo, evidentemente, o sea que hay testigos de que efectivamente estuvieron con él. Y bueno, pues ¿qué más os puedo decir? Pues básicamente que desde ese día no se vuelve a ver ni a Rosario ni a Pilar, y tampoco a Valeriano, que aunque no estaba con ellas en ese momento, pues me imagino que o bien se había quedado en la casa esperando, o bien andaría por ahí buscando drogas, eso no lo sabemos tampoco. Bueno, pues básicamente, ¿qué fue cómo sucedieron los hechos exactamente? Y a partir de aquí vamos a ir desgranando un poco el caso como siempre. Bueno, pues parece ser que un buen día en el término de Macastre, bueno, pues un hombre que tenía allí pues una caseta que era una caseta bastante grande, porque para ser, digamos así, a ver, os voy a poner una imagen de la caseta. Bueno, pues aquí podemos ver la caseta, que se encuentra concretamente en la partida de la Cuerna, ya os digo, en el término de Macastre, que está alejada, digamos, de todo lo que es la civilización, como pasaba con la romana o con la finca de Alborache. Y ya os digo que pertenecía pues a un señor llamado José,
que la utilizaba, digamos, para hacer tareas de labrado y demás, y pasaba por allí de vez en cuando, donde tenía pues lo típico, herramientas para arar la tierra, podar árboles y ese tipo de cosas. Y claro, como muchas veces pues tenía que quedarse allí por el motivo que fuera o porque tenía bastante trabajo que hacer, pues también aprovechaba para dormir. Con lo cual la caseta, ya os digo, no era precisamente pequeña. Es más, tenía 3 habitaciones, 2 de las cuales tenían 2 camas, la tercera habitación tenía una cama y un aseo, y luego tenía, pues ya os digo, un garaje, tenía lo que es un habitáculo principal, que se puede decir como una especie de salón, o sea que ya os digo que estamos hablando de una casa que está bastante bien y que estaba, bueno, pues construida de piedra, básicamente, y tenía también una despensa para almacenar todo lo que serían enseres de cocina para cuando el hombre tuviese que estar por allí, ya os digo, tener fácil acceso a la comida. Y bueno, pues en un determinado momento cuando va por allí se da cuenta ya desde el principio que la puerta principal, que es la que vemos aquí de color gris, que siempre llevaba un candado puesto porque precisamente en aquella zona se producían muchos robos. Entonces el hombre pues tenía la precaución, entre comillas, porque ya me dirás tú un candado, de poner esto como un método de seguridad. Pero cuando llega allí se da cuenta de que el candado no está, de que se ha roto, mira por los alrededores, ve que tampoco se encuentra por allí y ya desde el principio pues se da cuenta que probablemente ha sufrido algún tipo de robo. Digamos que tampoco tenía nada de valor en la caseta, ¿no? O sea, tenía muebles viejos, tenía, ya os digo, herramientas para arar la tierra y demás, pero no tenía nada que digas tú que se pudiesen llevar. Bueno, total, que cuando entra dentro de la vivienda se encuentra con un montón de botellas de alcohol que están rotas, desperdigadas por toda la casa. Se encuentra que está todo bastante desordenado y bueno, básicamente pues ve que lo que se ha hecho allí es una fiesta del 15 y demás. Y bueno, pues decide recoger un poco y bueno, encender la chimenea y ponerse a comer algo, después ya os digo de estar trabajando un rato. Entonces, bueno, pues de repente se da cuenta de que no ha ido a comprobar las habitaciones. Así que tal cual decide dejar el bocadillo e irse a registrar las habitaciones, como os comento, y en una de ellas es allí cuando se queda, digamos, estupefacto, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, cuando, bueno, pues en una de las camas, concretamente en una de las habitaciones, se encuentra el cuerpo de una chica que parece, según él, estar dormida. Como os comento, claro, él en principio dice, ostras, pues esta chica aquí se ha quedado frita y tal. Y nada, lo que hace es empezar a gritarle, oye, oye, despierta y demás. Incluso empieza a golpear la cama como, despierta y tal. Pero no recibe ninguna respuesta, obviamente. Entonces, en un principio se le pasa por la cabeza que o bien, efectivamente, que estaba muerta, o bien que... es que estoy intentando poner esto porque está un poco torcido, yo no sé por qué motivo. O bien que, digamos que había sufrido algún tipo de sobredosis y por eso llama inmediatamente al servicio de emergencias para que se presenten allí, ya os digo, rápidamente por si acaso, bueno, pues la niña puede salvarse y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que cuando se presentan allí, bueno, pues lógicamente todo lo que es la Guardia Civil de Yatoba y demás, bueno, pues se lleva a cabo la primera diligencia policial de lo que iba a ser, digamos, uno de los misterios más oscuros de la crónica negra de Valencia y de lo que es el resto de España, ¿vale? Sobre todo porque es un caso del que no se sabe prácticamente nada. Es decir, si del caso Alcácer se sabe poco, del caso Macastre ya os digo que se sabe, bueno, mucho menos todavía. Entonces, bueno, básicamente cuando está allí la Guardia Civil y demás, bueno, pues lo primero que notan es que estamos ante un escenario que ha sido evidentemente manipulado, ¿vale? Porque de alguna manera la posición en la que se encuentra Rosario, como podéis observar, es una posición antinatural, ¿no? Para un momento de la muerte, los brazos ahí pegados al cuerpo, totalmente recta, bien colocada.
pero lo único, aunque aparentemente no parece que tenga ninguna lesión, ni que haya sido agredida, ni ningún signo de violencia, sí que es curioso, como podéis observar en la fotografía, que aparece con los botones y parte de la cremallera del pantalón desabrochados. ¿Vale? Esto es algo que llama la atención, se comprueba efectivamente que la niña ha fallecido, que está muerta, y esto ocurre concretamente el 19 de enero de 1989. Entonces ya os digo, lo único que se encuentra en ese momento, porque claro, no tienen ni idea de quién es esta chica. Y también es verdad que os voy a decir una cosa, o sea, los investigadores en estos casos, sobre todo cuando se trataba de chicos que procedían de familias desestructuradas y que encima eran drogadictos, digamos que no se tomaban muchas molestias en investigar a fondo, ¿no? Esto es así, es una triste realidad. Porque además eran chavales que es que ni siquiera, ya te digo, había sido denunciada su desaparición porque era algo que hacían de manera común. Esto no quiere decir que no le importaran a sus padres, quiere decir simplemente que no se alarmaban cuando estas cosas sucedían porque no era la primera vez que lo hacían, y de hecho en el mes de diciembre del año anterior ya habían estado precisamente en Catadau. Entonces lo único que encuentran, digamos, es bueno, pues que la chica lleva una pulsera de plata con las iniciales V.M. Blázquez y una correa con los nombres José y Rosa en un corazón. Bueno, pues porque sabemos que eran Rosario y José Francisco Valeriano eran, ya os digo, pareja. Entonces, bueno, pues empiezan a trabajar desde ahí, intentando desvelar de quién se trata, pero bueno, ya os digo, llevando una inspección ocular de la escena del crimen y empezar a indagar en los archivos de desapariciones y demás en la zona de los últimos meses, pues no parecen encontrar nada, con lo cual, bueno, se da cuenta al juzgado correspondiente para que se lleve a cabo el levantamiento del cadáver y demás. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que siempre hay dos documentos escritos en los sumarios cuando hay una muerte violenta, uno que nos describe lo que es el escenario y otro que nos describe a la víctima, ¿vale? Y ahí lo voy a dejar, tampoco voy a insistir demasiado en esto. Entonces, digamos que el informe más exhaustivo, que es el que habla sobre la víctima, es un informe técnico de inspección ocular y que lleva a cabo la policía judicial, sean guardias civiles, sean policías nacionales, etcétera, etcétera. Y que tienen que, en teoría, contener un amplio reportaje fotográfico, un croquis y también lo que sería, pues, ideal, un escenario virtual, digitalizado y demás, pero que ya, como os podéis imaginar, en aquel momento no se hizo ni de broma, porque tampoco creo yo que existiese la tecnología para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, ya os digo que en este caso todas estas labores brillaron por su ausencia, como también pasó en el caso Alcácer. Así que a partir de aquí cada cual, ya os digo, que haga pues su correspondiente valoración sobre los hechos. Básicamente, como os comento, se sabe que hay una manipulación del cadáver y que de hecho había habido más gente en la casa al encontrarse esas botellas y demás, o sea que allí queda probado que hubo varias personas, que hubo una especie de fiesta y bueno, pues cuando se realiza, digamos, la autopsia del cuerpo de Pilar, perdón, de Rosario, que es llevada al Instituto Anatómico Forense de Valencia, ya os digo que se demuestra que presentaba sangre en la zona genital, así como una sustancia que parecía ser, bueno, pues restos de semen, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que como no la pueden identificar, lo que hacen es hacerle una dactiloscopia, que es básicamente, bueno, pues analizarla por sus huellas dactilares. Luego aparte pues se publican una serie de fotografías en la prensa para ver si alguien puede identificar, digamos, a la fallecida, pero digamos que, bueno, pues lo más curioso es que 77 días después de haber estado en la zona, el 19 de enero de 1989, y haber hallado este cadáver, y después de haber estado allí, ya os digo,
varias patrullas de la Guardia Civil, con perros incluso, curiosamente encuentran tan solo, porque se ha bueno, hablado muchas veces que si eran 500 metros, que si eran 400, bueno, pues concretamente eran 180 metros, esto se sabe a día de hoy por los drones y demás que se han llevado a la zona. A 180 metros, 77 días después, se encuentran el cadáver de Valeriano. Claro, los investigadores se quedan estupefactos, ¿vale? Porque al ver que el cuerpo está muy cercano a donde aparecía el cuerpo de Rosario, que cómo era posible que no se hubiesen dado cuenta en el momento que se va a hacer la inspección de la caseta de que este chico estaba allí, ¿vale? Sobre todo con el tema de los perros y demás. Entonces, bueno, parece ser que se encuentra oculto, escondido. Esto ya os digo que aquí hay ciertas diferencias entre lo que dice Manu y lo que dice Félix Ríos. Parece ser que, bueno, pues uno de ellos, no voy a entrar en, ya os digo, en los detalles de cada libro, pues manifiesta que estaba como en una posición en la que de alguna manera estaba vigilando directamente la caseta, porque claro, al ser amigo de Rosario, pues me imagino que por si había algún problema, y que aparece, pues ya os digo, entre otras cosas, una serie de velas, alrededor está sobre una manta, esas velas coinciden con las que había también dentro de la casa, y al lado se encuentra un pico que, bueno, con una serie de pelos que luego se descubre que son de origen animal. ¿Qué pasa? Que el cuerpo de Valeriano está tan sumamente deteriorado, es decir, han pasado 77 días, está en un descampado y ha estado expuesto pues, a todo tipo de animales, aparte de los procesos que ya os he comentado en otros casos, de la propia autólisis y luego lo que son, los factores externos, animales y demás. Entonces, básicamente, ya os digo, el cuerpo está en semejante estado de descomposición que básicamente, pues eso, le faltan un montón de costillas, le faltan un montón de partes internas del cuerpo y digamos que lo que se ve básicamente pues es un pelo enmarañado, más esquelético que otra cosa y ya os digo, pues deciden en este caso, lo cual me parece bastante fuerte, que este chico, en lugar de realizarle la autopsia de manera por lo menos un poco decente, y llevarlo también al Instituto Anatómico Forense de Valencia, lo que hacen directamente es llevarlo, digamos, bueno, pues a la sala de un cementerio y allí pues una auxiliar de forense, o sea que ni siquiera era lo que era una forense propiamente dicha, le hace así por encima pues una pequeña autopsia de cuáles han podido ser las causas de la muerte de este chico. Lo que sí que se tiene claro es que en el caso de Valeriano ha sido una muerte violenta, seguramente por apuñalamiento, aunque ya os digo no se tiene claro. Y en el caso de Rosario parece ser que fue una muerte sobrevenida, es decir, que, bueno, en el momento que estaba, porque esto también parece ser que está confirmado, que había quedado allí en esa caseta precisamente para realizar una serie de intercambios sex a cambio de drogas con uno o varios, porque había por lo menos 2 personas, parece ser, por huellas y demás, realizar eso, intercambios sex, y la cosa acabó mal, ya os digo. Ella ya tenía asma, tenía problemas respiratorios y probablemente en alguna práctica sex le pudieron tapar la boca y la nariz y esto conllevó a la muerte sobrevenida de la chica, o bien ella misma sin que hubiese ningún acto por parte de los perpetradores, aparte de lo que es, bueno, pues lo que son las relaciones sex como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, realmente las autopsias no nos revelan absolutamente nada, porque lo único que nos dicen es, bueno, pues que en el caso de Rosario, pues ya os digo, que ha podido ser una muerte sobrevenida. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando se encuentra el cadáver de Valeriano 77 días después y se ve que sí que ha sido una muerte violenta, ya os digo, probablemente por apuñalamiento, digamos que ahí ya se empieza a pensar que quizá Rosario, aunque no tuviese signos aparentes de violencia, sí que de alguna forma también pudiese haber sido asesinada, ¿no? De alguna manera. Ya os digo, por asfixia o algún tipo de cosa, ya os digo que pueda parecer
una muerte incluso natural, ¿no? En su caso sobre todo. Entonces, bueno, lógicamente cuando pasa esto, pues ya se ponen a indagar, se dirigen a la zona de Benimàmet, de donde eran los chicos, empiezan a entrevistarse con algunos vecinos. Estos chicos también tenían algunos papeles con números de teléfono en sus bolsillos y entonces, bueno, pues intentan localizar a los dueños de esos teléfonos. Esto tampoco lleva a ninguna parte porque realmente los teléfonos pertenecían a una serie de familias, sobre todo en el caso de Rosario, que digamos buscaban niñeras, y parece ser que Rosario ya había trabajado alguna vez cuidando niños de algunos vecinos, con lo cual los teléfonos realmente no nos llevan a nada, y en el caso de Valeriano uno de los teléfonos, ya os digo, era directamente el de su madre. Con lo cual, bueno, pues cuando se hacen las indagaciones correspondientes, pues tampoco se llega a ninguna conclusión, pero claro, esto se lo tienen que comunicar a los padres. Entonces, bueno, cuando se están entrevistando con los testigos, estos padres que parece ser con los que Rosario trabajó como niñera, pues básicamente les dicen que ellos la vieron por última vez un miércoles y que luego se marchó un poco después de las 8 de la tarde, que fue a recogerla su novio en un Seat Rimo de color azul con matrícula X, que no voy a de nuevo, no hace falta desvelar. Y ya os digo, a partir de ahí, eso es lo que la policía les muestra, una serie de fotografías de la joven, claro, en el Instituto Anatómico Forense, y en este caso, bueno, pues dicen que sí, que efectivamente los rasgos desde luego eran muy parecidos, ¿no?, a los de esta chica. Y luego, digamos que, bueno, como os comento, se ponen en contacto directamente con el padre de Rosario. Y bueno, pues claro, lógicamente le dan la triste noticia. El padre, llamado Vicente, se queda, pues el hombre, pues cómo se va a quedar, ¿no? De repente le dan la noticia de que han encontrado a tu hija muerta. Pues la verdad es que se queda estupefacto de cómo ha podido pasar una cosa así. Y bueno, pues lo típico, ¿no?, que pasa con un padre que en principio, ya te digo, no se había preocupado de lo que podía pasar con la chica, porque ya te digo que estaba muy acostumbrado a estas cosas, incluso a que le robara, ya os digo, bueno, pues para conseguir drogas y lo que hubiese sido necesario. Bueno, lógicamente luego, para hacer las pesquisas necesarias, también se ponen en contacto con la madre y la hermana de Valeriano para ver si tiene alguna información de los hechos. Esto es todavía cuando no se ha encontrado el cuerpo del chico, es solamente el de Rosario. Y bueno, pues le comentan que ha sido encontrado el cuerpo de una joven en el término de Macastre. Y bueno, pues la madre de Valeriano básicamente bueno, pues dice que en aquellas fechas estaba en un internado en la colonia de niños de Godella, precisamente por decisión del Tribunal de Menores de Valencia, ya os digo, por estas cosas que hacía, y que le cuenta a los miembros de seguridad que parece ser que el viernes anterior, bueno, pues digamos que una chica lo recogió del centro de menores, que lo estaban esperando dos amigas de aproximadamente su misma edad. Y bueno, en principio la madre se enfadó con él, lógicamente, diciéndole que no se fuera con ellas, pero ya os digo que eran chavales rebeldes, que hacían un poco lo que les daba la gana, y evidentemente desobedeció las indicaciones de su madre y no le hizo ni puñetero caso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese mismo instante, digamos que ante la actitud rebelde de su hijo, decide llamar al centro de menores para advertirles que se había marchado con dos amigas suyas que también eran menores y que ella no se iba a hacer responsable de sus acciones. Entonces ya os digo que comenta que no era la primera vez, patatín, patatán, que los chicos habían ido a acampada. Y bueno, cuando le muestran también la fotografía del rostro de la fallecida, que se tomó en el Instituto Anatómico Forense, Isabel no lo dudó, la madre de Valeriano, y reconoció rápidamente a la fallecida de la imagen como la amiga de su hijo, Rosario. Entonces, claro,
Evidentemente, voy a mostrar una foto un momentito. Bueno, esta es la foto que le muestran del Instituto Anatómico Forense y que solamente voy a poner esto un segundito porque, bueno, esto es del sumario, ¿vale? Después de la autopsia y demás. Bueno, pues entonces cuando siguen con la entrevista con la madre de Valeriano, que ya se muestra preocupada diciendo, ostras, pues si le ha pasado esto a Rosario, a ver si le ha pasado también algo a mi hijo. Pero bueno, ya os digo que ella manifiesta que no se va a hacer responsable, no obstante, de sus acciones e intentan averiguar si conoce la dirección de Rosario. Entonces ella le dice que no, que la dirección exacta de la vivienda familiar de la joven no la desconoce totalmente. Entonces, bueno, unas horas después de haber tomado declaración, ya os digo, a la madre y a la hermana de Valeriano, pues digamos que tampoco se llega a muchas conclusiones, como os comento, y lo único que manifiesta la hermana es que efectivamente su hermano decidió salir a la calle con sus dos amigas y que no fue hasta la mañana siguiente cuando se volvió a encontrar en el interior de la casa a su hermano con estas, ¿no? Bueno, entonces ya os digo que parece ser, o volvió a ver a una de las amigas de Valeriano, concretamente a Rosario, debido a que la madre de esta y el padre de Valeriano habían coincidido ingresados durante esos días en un hospital, el Hospital Arnau de Vilanova. Ya os digo que no sabía exactamente el día, pero bueno, parece ser que indicó que el padre de Rosario llamó por teléfono a casa de Valeriano precisamente preguntando por su hija, pero ya os digo que no le sirvió de mucha ayuda porque nadie conocía el paradero de la chica. Entonces, en fin, ya os digo que el 13 de enero, con motivo de un permiso de salida que le habían concedido a Valeriano, la hermana lo va a recoger al centro, pero nada más llegar al patio de su domicilio estaban esperándole allí las amigas Rosa y Pilar, y los tres se subieron y merendaron, demás, pasaron parte de la tarde en casa de Valeriano y esta fue la última vez que vio a su hermano, con lo cual pues tampoco se puede dar una gran información. Así que poco más se puede sacar de estas declaraciones, ¿vale? Lo único que, sin ningún género de dudas, la foto que os he enseñado anteriormente, que tendré que censurar si no quiero que me censuren el vídeo, bueno, pues ya os digo que sí que la reconocen sin ninguna duda como una de las amigas de Valeriano, concretamente Rosario. En este momento, ya os digo, pues se comunica, como os comento, al padre, el tema del cuerpo que se ha encontrado y demás. También se le enseñan las fotografías. Él manifiesta que la última vez que vio a su hija fue el 14 de enero de 1989, en compañía de otra chica llamada Pilar, que era vecina de Godella, y de otro chico que solamente conocía el nombre de su madre, Isabel, ya os digo, porque habían coincidido en el mismo, digamos, hospital, pero que nunca desde ese día volvió a tener noticias de los chicos. Y digamos que en principio, como os comento, no era motivo de alarma porque ya había sucedido varias veces antes. Entonces, bueno, pues lamentablemente cuando le muestran las fotos del Instituto Anatómico Forense, pues aquellas imágenes, bueno, pues digamos que lo dejan bastante aturdido. Pero se da cuenta rápidamente de que es su hija porque, aunque en principio a ciencia cierta no parecía bueno, saber si se trataba o no de su hija, ya que a la misma le faltaba una pieza dental, fueron directamente las prendas que vestía las que le dieron, digamos, un vuelco al corazón al padre, porque eran exactamente las mismas que llevaba Rosario el último día que se marchó de casa. Por lo tanto, ya no quedaba ninguna duda de que se trataba de Rosario. ¿Vale? Rosario Isabel Gallete Muedra, para ser exactos. Y ya os digo, también con las huellas dactilares y demás se identifica y ya sin ningún género de dudas se llega a esa conclusión. Como os comento, el tema de la autopsia. Pues poco se puede saber. Es el cadáver de una mujer joven con una edad comprendida entre los 16 y 17 años, más bien 15 y 16, de 1,57 m de estatura, complexión atlética, estado aparente de desnutrición, porque podéis comprobar que sin dinero pues poco podían comer, ¿no? Lo poco que les podían dar cuando iban a pedir. Y bueno, pues bueno, describe un poco lo que es su físico, que esto tampoco nos interesa demasiado.
Sí que es verdad que en la dentadura se presentaba bien conservada, pero le faltaba una pieza dentaria, concretamente un molar izquierdo inferior. Y bueno, pues luego se hace una breve descripción de la vestimenta y bueno, ya os digo que lo que más llama la atención es el pantalón desabrochado en su parte superior, dejando ver una pequeña parte del abdomen y que su interior estaba manchado con un líquido sanguinoliento, como os he comentado, en las zonas correspondientes a la zona Bach y An. O sea, las dos cosas como en el caso de Sire, cuidado. Y bueno, ya os digo que también se encuentra una sustancia blanquecina que se asemejaba bastante a semen, de las que también por supuesto se tomaron muestras para un análisis microscopio. Pero bueno, digamos que lo de siempre, ¿no? El cadáver estaba sucio, había falta de higiene, sobre todo en los pies. Y digamos que, bueno, pues los fenómenos cadavéricos consistían básicamente en frialdad y rigidez, que ya se había resuelto en el cuello y miembros superiores, que se mantenía en los inferiores, y las livideces estaban situadas en los planos dorsales y en la hemicara izquierda. Lo que llamaba poderosamente la atención es que la mancha verde de la putrefacción se había instaurado ocupando el tórax, cuello y hombro. Entonces ya os digo que este líquido sanguinoliento se puede, digamos, encontrar en varios de sus orificios naturales, como son boca, nariz, vají y ano. Entonces, respecto al examen interno, pues en la cabeza, bueno, se estudiaron los tejidos pericraneales, tanto internos como externos, encéfalo y demás, no se halló ninguna prueba lesiva. El cuello, pues lo mismo, los músculos esófagos y tráquea tampoco se aprecian lesiones ni otra patología. El tórax, sí que es verdad que en los pulmones se hallan discretamente congestivos con una coloración rojiza rosada. Digamos que cuando se realiza la apertura del saco pericárdico, pues se encuentra un pequeño volumen de líquido serosanguinoliento. Respecto al abdomen, bueno, la vejiga se encontraba vacía, el bazo ha aumentado su tamaño, el hígado, bueno, pues tenía evidencia normal con signos de putrefacción, la vesícula biliar sin hallazgos patológicos, estómago vacío de contenido, la pobre, y en el útero, en su pared interna, tampoco presentaba signos inflamatorios ni engrosamiento de la mucosa. Respecto a los genitá y el an, la mucosa Bach, cuando se practicó el tacto, aparece, como os digo, conteniendo un líquido sanguinoliento. El estudio del himen revela signos antiguos de desfloración, presentando restos de un himen semilunar con un borde libre de unos 4 milímetros desde el orificio hasta su inserción en el astro vaginal. En ampolla rectal se recoge abundante sustancia blancuzca coagulada de características macroscopias semejantes al esperma. En el resto del cadáver no se observa nada digno de mención, por lo cual lo que se concluye es que no se observan huellas de violencia en el cadáver, que la causa de la muerte no pudo establecer en aquellos momentos, quedando a la espera de las determinaciones analíticas, que la evolución de los fenómenos cadavéricos, modificados en parte por la conservación de las cámaras frigoríficas, permiten establecer la data de la muerte entre las 50 y 72 horas anteriores a la práctica de la autopsia. Por lo tanto, las conclusiones iniciales básicamente son una autopsia blanca, es decir, no se podían determinar las causas exactas de la muerte. Ya os digo que llegaron a estimar básicamente que la muerte se produjo solo 3 días antes de la práctica de la autopsia, con lo cual, bueno. También se realizó un estudio por el Instituto Nacional de Toxicología con análisis de sangre, estómago y vísceras para determinar la existencia de drogas, medicamentos, bueno, cualquier otro tipo de sustancia, y lo que se detectó básicamente fue pues, un nivel de carboxiemoglobina en sangre del 4%, que digamos que eso es como el monóxido de carbono, pero es una cantidad habitual y que de hecho todos los fumadores tienen, ¿no? El monóxido de carbono que se encuentra en el cuerpo, literalmente. Con lo cual no son resultados, digamos, que sean negativos o que puedan establecer que esa de alguna manera fuese la causa de la muerte, porque, bueno, también se planteó que a lo mejor por el tema de la chimenea, que se incendiara y tal, pudiese inhalar humo y hubiese muerto por esto de, bueno, pues la muerte dulce que todo el mundo llama de monóxido de carbono, pero no es el caso porque no era suficiente.
digamos que no se obtienen más resultados que arrojen luz, ya os digo, en lo que es la causa de la muerte. Así que poco podemos tener. Nada más que preguntas. ¿Cómo murió? ¿Qué le pasó? Entonces digamos que la hipótesis, ya os digo, que es que fue una muerte sobrevenida. Respecto a si efectivamente los restos blanquecinos eran esper o no, bueno, pues como vemos, el médico forense especialista en laboratorio de la Clínica Médica Forense de Valencia, que es el que lleva a cabo las correspondientes pruebas de carácter bioquímico, después de tomar unas muestras de Frotty, Bach y Red, con el fin de intentar observar la presencia de estos espermato, y una vez finalizadas las mismas se emitió que no se hallaron espermato en el recto anal, pero el resultado fue positivo en lo que a la zona Bach se refiere. Por tanto, sí que tenía restos de semen, como comento, al menos en la zona baja, ¿vale? Digamos que, bueno, es que tampoco se puede decir mucho más. Se realizan, lógicamente, los estudios correspondientes para ver si se llega a la conclusión de a quién pertenecía ese esperma y demás, pero ya os digo que tampoco se llega a nada, como siempre en estas cosas, y la cosa, digamos, se queda ahí, sin poder aclarar absolutamente nada. Además que parece ser que Rosario, ya os digo, mantenía también relaciones evidentemente con Valeriano, y bueno, a saber con cuántas personas más, ya os digo, porque pues porque ya os digo, era bastante común que hicieran intercambios sex, ¿vale? Entonces ya os digo que, bueno, la autopsia se queda así. Lógicamente fallaron las pruebas, las pruebas fueron poco precisas, se deterioraron mucho en las muestras, en el traslado a Madrid, e incluso los más conspiranoicos afirman, como siempre, que hubo una mano negra en este asunto, pero digamos que aquí lo que está claro es que hubo una actividad sex previa o posterior, o simplemente planificada, que por el motivo que sea se truncó, por una muerte sobrevenida, por lo que sea, y entonces parece ser que después de que pasara esto, y como sabían que el chico estaba fuera, bien observando, bien oculto, que es lo que no queda claro, dependiendo de cuál de los libros hagas más caso, digamos que se vieron obligados a colocar el escenario, digamos, de la chica, y luego como que, entre comillas, pues dijeron, pues ahora nos tenemos que quitar del medio a Valeriano y a Pilar, o sea, a los dos chicos que podrían ser testigos de estos hechos. Entonces, bueno, pues efectivamente, 77 días después del hallazgo del cuerpo sin vida de Rosario, teniendo en cuenta que nadie en ese periodo había tenido noticias ni de Valeriano ni de Pilar, evidentemente, ni siquiera sus familiares, bueno, pues un señor que también se encontraba en el pueblo valenciano de Quart de Poblet se dirigía esa mañana a la población de Macastre, y concretamente en el término exterior de Lucro Hermano, donde existían grandes zonas de bosque y de pinos, campos frutales, arbustos bajos y demás, donde crecen espárragos silvestres. Pues bueno, estaba tratando de buscar zonas menos transitadas por los vecinos, porque están menos esquilmadas, y en este caso es cuando se encontró con algo que no era precisamente lo que había ido a buscar, y que quedaría sin ninguna duda insertado en su memoria para el resto de su vida, porque es cuando se encuentra el cadáver del chico, que ya os digo estaba en un estado lamentable y en un amplio estado de descomposición. Así que, ya os digo, estaba a escasa distancia de la casa de labranza, de la caseta del Mestre, donde apareció el cuerpo de Rosario, y estaba, digamos, a unos 7 kilómetros del pantano de Forata, donde se encontraban, ya os digo, sobre todo cadáveres de Prosti. Y bueno, pues básicamente, bueno, pues ve que hay algo ahí como apartado y cubierto con una especie de arbustos,
y entonces con un palo empieza a remover y demás, pensando que se trataba de un animal muerto, descomponiéndose, porque además olía muy mal, pero bueno, según hizo el movimiento, pues se da cuenta de que se trata de una persona, lógicamente. Entonces, perplejo y asustado, lógicamente va rápidamente y alerta a las autoridades para dar cuenta del descubrimiento, y allí inmediatamente, pues bueno, a las horas, quiero decir, se persona una pareja de la Guardia Civil, que a su vez pues da el correspondiente aviso, como siempre. Este es el mismo proceso, a la Policía Judicial y a la Comitiva Judicial, donde el juez, el secretario y el médico forense proceden a realizar el correspondiente levantamiento del cadáver. Ya os digo, aquí surgen varias preguntas. Está claro que el cuerpo había sido colocado allí, y también está claro que esas ramas fueron depositadas con el fin de esconder, ¿no?, el cadáver del joven. ¿O qué pasa? ¿Que las ramas, como plantea Félix Ríos, se cayeron como consecuencia del efecto de ráfagas de viento? Pues hombre, la verdad es que se da por descartada la segunda posibilidad, como es bastante obvio, con lo cual efectivamente parece ser que la intención fue ocultarlo, sin ninguna duda. El cadáver yacía con la cabeza boca abajo, brazo derecho extendido, piernas encogidas, como hemos visto en la imagen, situado, como os comento, sobre un plástico, había hecho la manta, bueno, sobre un plástico grueso que era, bueno, como una especie de saco de abono de 50 kilogramos, y se encuentra una gran cantidad de barro en el mismo. A su vez, junto al cadáver, pues tenemos también, como os comento, una serie de velas partidas en dos que están sin usar, que eran idénticas, como os había comentado, en tamaño, forma y color, a las que también se habían encontrado en la caseta donde apareció el cuerpo sin vida de Rosario. Entonces, la posibilidad que se baraja en uno de los libros, como os comento, es que el joven Valeriano estuviese apostado a propósito para vigilar, como os había comentado, el lugar donde se encontraba su amiga Rosario, que es la más plausible de las teorías reconstructivas. Ya os digo, pudiendo estar Rosario en compañía de una o varias personas más, posiblemente de manera voluntaria, para mantener relaciones SES, como se había ocultado, y lo que ocurrió luego es realmente lo que desconocemos. Pero bueno, como vamos a ir desgranando el caso, digamos que precisamente esta muerte de Rosario pudo tener como consecuencia tener que acabar con la vida de Valeriano y por supuesto con la de Pilar. Nos podemos hacer muchísimas preguntas, o sea, ¿qué hacía Valeriano allí? Estaba escondido, lo sorprendieron, lo llevaron hasta allí y luego lo echaron de la caseta para que esperara afuera. En fin, es que no se sabe, es una auténtica maraña que no lleva a ninguna parte. Y como os comento, y lo que quiero dejar, y repito, muy claro aquí, es que el cadáver se encuentra en un terraplén que tiene un pronunciado desnivel, como vemos en la fotografía, que está oculto entre matorrales y que se halla sobre, ya os digo, varias ramas de carrasca y pino cortadas o arrancadas, y que se encuentra en posición agazapada, como si pareciera esconderse o bien estar a la espera de algo o alguien. Y repito que es aquí donde hay diferencias entre ambos libros: zona de visión clara hacia la caseta donde Rosario había aparecido. O sea, la cabeza estaba dirigida hacia la parte más alta del desnivel y las piernas encogidas hacia la parte más baja del terraplén, con el brazo derecho extendido hacia arriba, la cabeza mirando al suelo, como ocultándose la parte de la axila, mientras el brazo izquierdo estaba caído hacia abajo. Ahí lo dejo porque aquí, si queréis leer los libros, hay ciertas diferencias. Entonces, bueno, yo creo que para no hacer los vídeos excesivamente largos, por ahora lo vamos a dejar aquí. Ya os digo, nos vamos a quedar con el hallazgo del cuerpo de Valeriano y posteriormente comentaremos también la correspondiente autopsia, qué es lo que se encuentra y demás. Pero vamos poco a poco porque ya os digo que hay mucha información, bueno, mucha información que es desinformación en realidad, pero bueno. Nos quedamos aquí y ya os digo, continuará. En breve pues seguiré, ya os digo, con este tema y pronto nos volvemos a ver.